Gracias. Para pasar a la ronda de absolución de preguntas, como les había mencionado ya, se va a hacer un pequeño recuento de las participaciones. El congresista Humberto Morales hizo referencia al proyecto de ley 1487, que es el proyecto que da origen a esta modificación de la ley de promoción y producción orgánica. Este proyecto de ley fue debatido en el primer pleno agrario de la historia del Congreso de la República, el 14 de junio, y fue aprobado durante el pleno agrario y dio nacimiento a la ley publicada el 18 de julio de 2019 último, la ley 30983, que es la ley que modifica la ley 29.19.6 y adiciona el artículo 8 referido a la certificación de productos orgánicos producidos por pequeños productores por medio de un sistema de garantías participativo, ¿no? Y desarrolló asimismo el carácter técnico y los requisitos y lo que se señala en esta ley. Posterior a eso se dio la intervención del representante del AMPE. El representante del AMPE lanza una pregunta a SENASA en el sentido de cuántos de los aportes del Consejo Nacional del Sistema de Garantías Participativos se habría recogido para su reglamentación. Ello en el marco de las propuestas que señala el AMPE habría elaborado junto con SENASA. Lo segundo es la solicitud de socialización del contenido del texto final del reglamento, ya en el marco de la reciente aprobación de la ley 30983 y finalmente pregunta cómo influye la reciente ley aprobada, la ley 30983, iniciativa del Congreso Humberto Morales, en la reglamentación que se estaba trabajando sobre el sistema de garantías participativos. El representante del ITMA desarrolla lo que es parte de un programa de producción orgánica. Dice que faltaría a SENASA desarrollar un programa de producción orgánica y además normas que aterricen a partir de la realidad, nos señala, ¿no? Un ejemplo es esta norma del LSGP. Señala además que a partir de la ley 30983 se desarrolle un reglamento que no esté de espaldas a la realidad, con proyección a futuro, y dio los ejemplos de los países de México y Brasil. Que se recoja este certificado que se va, este reglamento que se va a elaborar, una certificación de carácter holístico, señala, que promueva la producción orgánica y que además nos ayude con la lucha contra la pobreza y consolide la seguridad alimentaria. Terranova señala que parte del elemento central del SGP es la promoción, la innovación y la investigación, y estos tres elementos deberían estar recogidos en el reglamento que se haga de la ley 30983. Asimismo señala que hay un reto, y el reto es la flexibilización de requisitos al SGP para que sea inclusivo y diversificado. Ello en atención además a las barreras que se estarían implementando de parte de SENASA en algunos departamentos, ¿no? Y finalmente la petición que realiza Terranova, y además que es una de las finalidades de esta mesa de trabajo, es que la reglamentación de la ley 30983 debe ser en el marco de un producto que desarrolle una comisión ad hoc con actores sociales. En el tema de la intervención de ASPEC, señala que el Perú es un país con especialidades, biodiverso, con potencial para hacerse conocer en el mundo, que los programas sociales alimentarios deberían abastecerse de productos orgánicos. Señala además que la reglamentación no debe estar alejada de la realidad, como es el caso de la imposición de multas para los pequeños agricultores. Señala que el mundo marcha hacia una producción orgánica, el Perú no debe estar a espaldas a ello,
señala que el sistema de garantías participativos pueda resolver el problema de la pobreza y el cambio climático, y además, una vez más se hace la solicitud a SENASA para que la reglamentación considere el aporte de los agricultores que ya se ha venido trabajando. La Dirección Agraria de Ayacucho nos da cuenta de la experiencia que ellos están teniendo respecto a la implementación de sistemas que no contaminen los productos, la generación de un proyecto productivo agroecológico y el trabajo en conjunto en la región Ayacucho que se realiza desde la Dirección de Promoción Agraria. Corepo muestra su preocupación respecto a la privatización del SGP y pregunta cuán cierto es esto, ¿no? Cuán cierto es que se está privatizando el sistema de garantías participativo. Solicita el fomento de la agricultura familiar y la producción orgánica. El CAP solicita que no se distorsione el sentido del SGP y su esencia participativa, y asimismo señala que el reglamento que se elabore de la Ley 3983 respecto al artículo 8 también abarque la reglamentación del artículo 18 de la Ley 29.19.6, que es la Ley de Promoción Orgánica. Señala además que la concertación una concertación multisectorial a través de organismos calificados, como es el caso de Corepo, y finalmente incoa al MINAM a efectos de que el pequeño productor sea considerado en los incentivos, ¿no? El representante de los ingenieros agrónomos de Ayacucho enfoca su participación en el desarrollo auténtico de producción orgánica y señala que la participación que se realice en el sistema de garantías participativos debe englobar a diversos agentes, como es el caso de los ingenieros. Corepo Cajamarca nos da cuenta de una experiencia en Cajamarca que es San Ignacio, en el caso de la producción del café orgánico, nos habla de leche fresca, de la potencialidad de esta región, y además enfatiza en el tema de que la certificación se realice adicionalmente al sistema de producción orgánica. Pregunta además quiénes son los dueños de la certificación, si son los comercializadores o son los productores, y solicita que se hagan certificaciones que puedan favorecer a los productores y no a los comercializadores. El financiamiento de los procesos y finalmente hace referencia a la nomenclatura del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? La señora Gladys Rurush nos muestra su preocupación, y creo que esto es una participación que se está dando de la mayoría de participaciones, y es de la privatización del SGP, y además solicita promocionar el verdadero valor de lo que es el SGP, que es la promoción de productos orgánicos. Nos hacen llegar una pregunta adicional, y es el por qué no hay una mesa de trabajo con la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección de Salud Ambiental del MINSA, ya que no se puede producir, nos señalan, si la calidad de agua está en riesgo. Bueno, con todo ello cerramos este pequeño resumen y dar cuenta de las preguntas para que puedan ser absueltas por los órganos que corresponden. Y me piden el uso de la palabra, por favor, para poder dárselos. Sí, por favor, adelante. El congresista Richards. Sí, gracias. Antes que procedan con las respuestas, en realidad tengo otra actividad y también tengo que retirarme, pero quisiera exponer con la mayor transparencia la preocupación evidente que se está presentándose. En realidad también hacer un mea culpa. En el Congreso aprobamos muchos proyectos de ley, después son ley, y la gran debilidad, más allá de la cantidad de proyectos de ley, también es la reglamentación. Y muchas veces el problema viene en la reglamentación. Y la primera percepción que tengo de lo que se ha expuesto es una real preocupación es una percepción personal, pero soy de las personas frontales que dice las cosas que piensa. Siento que habría algún tipo de interés en el tema de estas empresas
certificadoras que existen, que han servido mucho para el desarrollo de la agroexportación, pero que estarían atentando contra el SGP. En otras palabras, siento que habrían otros intereses creados detrás de la propuesta de la reglamentación, porque lo que estarían pretendiendo hacer es aumentar la exigencia, inclusive exigir costos que son irreales a justamente la situación económica que tienen los productores agrícolas. Inclusive en ese conflicto que acaban de mostrar sobre de quién es la certificación, si es de los productores o de los comercializadores, en el sentido de querer implementar esta reglamentación. Entonces, lo importante, congresista Morales, por intermedio de todos los presentes, es creo que acá tenemos una tarea pendiente directo con la ministra de Agricultura. Yo pienso que es a ese nivel donde tenemos que tomar decisiones. Sería interesante, si usted tiene la iniciativa de sentarnos con ella y abordar con frontalidad, porque más allá de las expectativas y los intereses, sé de lo valioso que ha sido la certificación orgánica hecha por las empresas, que ha permitido desarrollar algunas experiencias, pero no puede ser posible que, es mi percepción, lo digo con mucha sinceridad, pero no puede ser posible que haya una cierto direccionamiento, un cierto lobby de parte de estos sectores para que puedan afectar un sistema que ya existe, que garantiza en zonas rurales justamente producción orgánica y que podría entrar a un mercado potencial como el que se viene desarrollando gracias a nuestra gastronomía, que se sustenta más allá de la capacidad del sector por los insumos, la producción orgánica, nuestra biodiversidad, evidentemente asociado a un proceso de certificación colectiva. Yo creo que podríamos tener mucho potencial. Yo me voy a retirar, le agradezco, congresista Morales. La intención es justamente recoger esa información para ver de qué manera podamos fortalecer. Evidentemente hay un compromiso de parte nuestra, de parte de los congresistas que representamos a regiones que son netamente agrícolas. O sea, la mayor gente se dedica a la actividad agrícola y queremos aportar desde nuestro sector todavía en lo que nos queda de legislación para ver cómo podemos garantizar. Dejaría esa preocupación y el compromiso para que abordemos con la ministra de Cultura de frente, como quien dice, agarrar el toro por las astas para poder solucionar en parte el problema, porque es una tarea pendiente, que es muy interesante que ya exista un colectivo preocupado y que ya hace propuestas concretas sobre la base de experiencia, sobre la base institucional, inclusive de trabajo en la promoción del desarrollo agrícola y más aún cuando es el sector orgánico. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Ahora la absolución de preguntas, por favor, me piden el uso de la palabra y les hacemos el uso de la palabra. Gracias. Adelante. Gracias por la réplica. Bueno, antes de proceder mi intervención como área técnica, voy a dar pase al doctor Jorge Beltrán, que él representa a la Oficina de Asesoría Jurídica del SENASA, para que pueda brindar unas... Buenos días con todos ustedes ante todo. Permítame que mi intervención va a tener, en el tiempo muy puntual que se tiene, dos momentos. Primero porque voy a hablar en un primer momento como profesor universitario, que tengo como 25 años, y conozco la Universidad San Cristóbal de Huamanga, he sido profesor de esas aulas, igual también de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo en Ancash y la Universidad Nacional de Cajamarca. Y lo digo porque han referido a los abogados, y yo soy formador de abogados, y trabajo para el Estado. ¿Qué pasa? En realidad el problema, y lo he estado escuchando pacientemente, yo particularmente yo voy a participar sinceramente en mi alocución, el problema no es el texto normativo únicamente. Como muy bien lo ha dicho el señor congresista, la norma, lamentablemente en nuestros países, digo países porque hablo de la región, se disocia de la realidad y muchas veces no absuelve los problemas de la sociedad. ¿Y esto a qué quiero llegar? Miren, ustedes hablan de la producción orgánica, pero por ejemplo, nadie ha hecho referencia, creo yo, de lo que he escuchado, de un lado del problema, que es el consumidor.
Si el consumidor no aprende a comer comida orgánica, entonces, ¿de qué producción orgánica podemos hablar? ¿A qué quiero llegar? A que lamentablemente el peruano, a lo largo de los años, durante todas estas siglos, hemos perdido esa costumbre de comer lo peruano y comer la comida sana que nuestros agricultores, nuestros campesinos producen. Nos hemos convertido en consumidores de productos principalmente extranjeros, o productos que vienen obviamente con insumos adicionales y producción química. Entonces, ¿a qué quiero llegar puntualmente? Que un problema debe ser visto desde todos los enfoques: normativo, social, cultural, educativo, porque todo esto pasa también por un proceso de capacitación. Hace un momento yo también he escuchado y he tomado nota de lo que se está señalando. Por ejemplo, ¿por qué las sanciones son tan altas? ¿Por qué es que los montos de las sanciones no deberían ser agilizados? ¿Por qué no tomar en consideración la zona de pobreza de las personas? Se citó Sunat, creo que Sunat no es un buen ejemplo en esos casos de infracciones. Pero ¿a qué quiero llegar? A que estamos partiendo de un punto de vista que vamos a infraccionar, que vamos a ir contra la norma. No debemos ir contra la norma, no debemos cometer infracciones, no debemos tener reparos o problemas, y para eso tenemos que capacitar, tenemos que formar a los que van a intervenir para que ellos tengan un sistema amigable que les permita involucrarse y cumplir con la norma. Una norma adecuada a la realidad, no una norma divorciada de la realidad. En otras palabras, el compromiso que tenemos que asumir nosotros desde la percepción del Estado es ayudar al ciudadano a que cumpla la norma. Más que preocuparnos en tener que infraccionarlos constantemente, sino ayudar al ciudadano a que cumpla la norma. Y para que cumpla la norma tiene que entenderla. Y para entenderla tenemos que capacitar y formar a los ciudadanos. Y ese es un problema en nuestro país. La gente, lamentablemente, no quiere aprender a conocer lo que es el respeto de las reglas. Entonces, y sorteando este punto inicial que quería decirles, y puntualmente ya entrando como funcionario de SENASA, en primer lugar, acá tienen a un funcionario comprometido y abogado comprometido que ha venido a esta reunión a decirles que lamento de repente algunas experiencias que hayan podido haber tenido, pero las puertas de SENASA están abiertas para poder coordinar las normas y hacerlas las más accesibles a la aplicación de nuestros ciudadanos. Por eso que cuando a mí me preguntaron y salió publicado la propuesta de reglamento hecha desde un enfoque técnico, ¿qué correo hay que poner allí para poder recibir las propuestas que la ciudadanía va a generar? Yo puse mi correo personal y lo pueden observar. Jorge Beltrán, J. Beltrán. Así que yo convoco a todos los que han pedido una mesa interactiva de trabajo sobre el tema de la producción orgánica, y después les daré mi teléfono, podernos reunir y poder conversar con mayor profundidad algunos aspectos. Dentro, y eso yo sí quiero, como dicen, no hay que vender humo, dentro de los aspectos normativos que no dependen exclusivamente de SENASA, sino que estamos hablando de un sistema jurídico nacional. Por ejemplo, yo decía que el ejemplo de Sunat no era el mejor. ¿Por qué? Porque ¿quién sí tiene un criterio de valoración del lugar de procedencia del ciudadano infractor para tomar en consideración un valor diferenciado de multa? ¿Quién lo tiene? Cuando uno no vota y tiene una multa por sufragio, existen multas diferenciadas según lugar de procedencia. Entonces, si es que es viable diferenciar multas por lugares de procedencia en el caso electoral, ¿por qué no podrían ser viables otros patrones u otros criterios? Habría que evaluarlos, habría que analizarlos. Lo que sucede es que nosotros, cuando determinamos los criterios para las determinaciones
de las infracciones y de los montos de las multas, y lo transparentamos, todas las instituciones públicas lo hacemos basados en criterios que nos lo dan otras entidades públicas que tenemos que someternos a sus criterios de evaluación. Entonces, la idea es, y eso sí lo hemos conversado con los ingenieros, tratar de flexibilizar dentro de lo que es viable la flexibilidad. Y sí coincido plenamente con lo que se ha estado señalando en varios momentos, de que antes de hablar de una fiscalización efectiva, primero está la sensibilización, y eso es la promoción. Porque si nosotros no creamos los mecanismos para poder promover una actividad, ¿cómo luego vamos a fiscalizar y sancionar a quien ignora cómo tiene que cumplir la legalidad o cómo cumplir el procedimiento? Entonces, desde SENASA, y por favor, yo también pido, y creo que el ingeniero Molina, que es el jefe nacional, no se va a poner en ello, que la persona que tomó la palabra de Ancash nos diga exactamente qué es lo que aconteció en la experiencia que ha tenido, con nombres de funcionarios inclusive, porque nosotros los funcionarios públicos estamos al servicio del país. Si bien es cierto, podemos decir que no vamos a poder resolver algunos pedidos, tenemos que también explicar por qué no podemos atenderlo y justificar el hacer algo o no hacerlo. Y SENASA está al servicio del país, y está al servicio de la sanidad agraria, y está al servicio de que también nuestro país se adscriba a estos nuevos patrones que el Ministerio de Agricultura y Riego está señalando, como es la agricultura familiar y como es la renovación del campesinado. Y eso no lo duden. Y lo digo porque lamentablemente he estado escuchando constantemente: SENASA no ha hecho esto, SENASA no lo ha hecho aquello, no ha cumplido con esto, no ha cumplido con lo otro. Bueno, yo creo que hay que diferenciar una entidad pública con personas. Y la entidad pública no es la que está incumpliendo. Pueden de repente haber algunas personas, y para eso también hay personas como los que estamos aquí presentes, orientados a poder cumplirlo. Esta es la primera oportunidad que tengo de mesa de trabajo con ustedes, y espero no sea la última tampoco. Particularmente, ese es nuestro compromiso como SENASA. Dentro de los alcances normativos y dentro de los alcances propiamente de lo que nos permite el Estado efectivizar. Y es lo que quería señalarles. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor Jorge Beltrán, director de la Oficina de Asesoría Jurídica de SENASA. Bueno, yo me voy a referir a las preguntas y planteamientos que han hecho las diferentes entidades, expositores de las diferentes entidades, y empezaré diciendo antes que también concuerdo con ustedes, con el señor de ITMA, que lo planteó muy claro sobre el tema de lo que es promoción y fomento. Allí le quiero mencionar al señor congresista, la ley es bien clara, ¿no? Nos dan competencias a varias entidades. A SENASA le dan la competencia de control de la producción orgánica, y control es autorizar a las empresas que van a dar el certificado y después hacer la fiscalización de todo lo que realizan, ¿no? Y también el comercio, qué sé yo, ¿no? La fiscalización de ello, ¿no? Sin embargo, el tema de promoción y fomento, que es lo que han mencionado y coincido con todos ustedes, eso sí es algo que está pendiente por parte del Ministerio de Cultura. Y la ley indica que la promoción y fomento está a cargo de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Cultura. Y lamentablemente tengo que decir, bueno, no está acá la representante, que es la ingeniera Marly López. Existe solamente un profesional a nivel nacional que pueda realizar este tema, y lo cual es inaudito y imposible de poder hacer, ¿no? Y incluso creo que no tiene el recurso adecuado, etcétera, a nivel nacional para poder realizar este tema, que es crucial e importante, porque muchas reuniones con gremios, llámese AMPE, llámese la Junta Nacional de Café, la Asociación Nacional de Productores de Cacao, etcétera, etcétera, Comercio Justo, siempre reclaman ese tema.
y bueno, y lamentablemente les tengo que decir que eso no es competencia de SENASA, es del Ministerio de Cultura. Y en ese sentido, justo le comento también que en una reunión con el ministro anterior de Agricultura, que estuvimos ahí, la Junta Nacional de Café, atendiendo varias demandas de ellos, es que se planteó ese tema de que era necesario tal vez, no sé, para que se fortalezca esta promoción y fomento, tal vez habría que hacer una adecuación o una actualización de la ley 29.196, que es la ley que justamente, como su nombre dice, ley de promoción de la producción orgánica y ecológica. Entonces, se quedó ahí de que iba a establecerse comisiones, pero no prosperó ese tema. Por ahí un poco, para empezar, sobre el tema de promoción y fomento, la importancia que se le debe dar y no se está haciendo, ¿no? Porque sin ese tema los agricultores están desprotegidos, no van a poder, digamos, recurrir a alguien que les pueda dar la asistencia, digamos, cómo, digamos, fabricar sus insumos, qué insumos, digamos, utilizar, la producción, qué cosas deben de guiar, digamos, para cumplir con el reglamento de la producción orgánica, etcétera, etcétera. Entonces ahí es un punto que falta cumplir. Pero ya, yendo a las preguntas y a los temas ya que nos incumbe a SENASA de lo que es control, en forma general puedo decir que los planteamientos que han sido básicamente hechos por AMPE, y sobre el tema que Ángel Luján, cuando mencionó, creo que indicó que eran los más importantes para ellos sobre el tema de lo que es montos de multas y sanciones. Sobre ese tema, le solicitamos a AMPE una información que requería, digamos, nuestra oficina de planificación, y efectivamente nos lo hizo llegar para poder, digamos, tomar criterios y justificar para poder reducir esos montos de esas sanciones o esas multas, ¿no? Entonces, han analizado, la oficina de planificación ha analizado este tema y les doy la noticia, digamos, buena para ello, es que sí se están reduciendo los montos casi en base a lo que ustedes han demandado. Entonces ya por ahí es un adelanto para el tema de lo que es multas y sanciones, eso se está reduciendo, ¿no? Porque en realidad también yo era la opinión como área técnica que eran, digamos, los montos muy altos, ¿no? Para lo que es, considerando sobre todo a los pequeños productores, ¿no? Etcétera. Por ahí entonces va ese tema, ya voy adelantando ese tema, ¿no? Sobre el tema de procedimientos administrativos, sobre los costos que casi eran iguales a un organismo de certificación, esos temas, de acuerdo a la oficina de planificación, también indicaron de que se iban a retirar del reglamento los montos, pero que estos mucho después de ya aprobarse el reglamento y que entre en vigencia, estos estarían considerando lógicamente con su reducción y estarían pasando en el texto único de procedimientos administrativos del TUPA, que eso también se tendría que actualizar, ¿no? Porque el TUPA de SENASA en este momento, en base a este reglamento y otras normas más, es que va a sufrir una actualización y eso tomará 1 o 2 años. ¿Pero qué quiere decir eso? Si este reglamento se aprueba ya, digamos, el mes siguiente, mientras todavía no haya, digamos, el TUPA actualizado, aprobado, entonces no habrían estos montos, o sea, no se cobrarían estos montos, ¿no? Algo así. Eso también les voy adelantando sobre el tema ya y sobre los otros temas puntuales que mencionaste con relación a la estructura del reglamento, sobre todo los títulos, los capítulos, artículos, etcétera. Si es cierto, esto se ha tomado y obedece también a una estructura que mencionó el doctor Beltrán, que todas las normas del aparato ejecutivo se basan en una estructura. Allí, digamos, tal vez no podría, digamos, modificarse eso porque se basa en una estructura que ya está definida por norma.
y así, ¿no? Pero entonces no quiero ahondar más puntos porque hay puntos ya muy específicos, pero sí les ofrezco tener una reunión con ustedes, dado que ustedes han solicitado ello, para la siguiente semana. Yo propongo que sea el día miércoles. Entonces el día miércoles poderles exponer allá hacia detalle, punto por punto, en un cuadro de matriz, qué es lo que hemos recogido y qué es lo que no hemos recogido, ¿no? Para, digamos, y justificar y tener esa reunión final, y después de ello, ya, digamos, como el tiempo está corriendo y necesitamos ya esa norma que ustedes también ya necesitan tener, entonces ya, digamos, presentar eso finalmente al Ministerio de Cultura. Eso es lo que vengo a proponerles. Gracias. Vamos a cerrar ya el evento.